Hola. Hola. Muy bien. Buen día, queridos hermanos. Vamos a empezar la reunión de esta mañana. Hoy hemos tenido unos atrasos. No teníamos energía en mi casa, ni tampoco energía en la casa de la hermana Juanita. Entonces nos trasladamos para aquí, para el edificio de la iglesia. Y bueno, aquí sí logramos encontrar conexión. Y esperando en Dios vamos a poder desarrollar todo lo que el Señor quiere que desarrollemos el día de hoy. Traemos una clase lista, pero vamos a empezar poniendo todo en las manos del Señor. Vamos a orar para que Él bendiga y dirija lo que vayamos a hacer. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder reunirnos, Señor, en este momento. Un grupo de tus jóvenes, Padre, para poder aprender de tu palabra, Señor, y para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos desde ya que tú puedas bendecir a los jóvenes que nos miran, Señor, después, que nos van a ver por diferido, que este mensaje pueda llegar a sus corazones, pueda, Señor, enseñarnos, Padre, acerca de ti y de lo mucho que tú nos bendices. Te pedimos, Padre, que tú seas con las familias que los jóvenes representan y que tú seas, Señor, con nuestra hermana Juanita, que sea preparado, Padre, y hoy nos expondrá tu palabra. Señor, dejamos estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús, que te pedimos y te agradecemos estas cosas. Amén. Muy bien. Con la dirección del Espíritu Santo vamos a entonar unos cánticos para luego pasar al tiempo de la clase. Si no me estoy escuchando, ahí me dan el feedback. Muy bien. Vamos a cantar número 70. Saludamos a Fluri Velázquez. Fluri, ahí me confirma si se escucha o no. Vamos a cantar el número 70, Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra se sella y que sea pasada lista y de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. A mi nombre yo feliz responderé. Esperamos en Dios poder estar en ese día tan glorioso, donde estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Vamos a cantar un cántico más. Este canto número 49, en la viña del Señor. Número 49, en la viña del Señor.
Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. A trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Gracias al Señor que podemos estar trabajando en su obra. Y en esta mañana la hermana Juanita nos trae la clase para esta mañana, para este momento, siempre basado en el libro de Proverbios que hemos estado estudiando desde ya varios meses. Y el tema que hemos dado a la hermana Juanita es la bendición de Dios, basado en el versículo que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Este es un tema muy amplio. Vamos a dejar que la hermana Juanita nos dé una primera parte y veremos si en los siguientes domingos podemos seguir aprendiendo más del tema. Hermana Juanita, queda con nosotros a partir de ahorita. Ahorita. Muy buenos días, jóvenes. Es un privilegio para mí estar de nuevo con ustedes y compartir este tema tan especial, ¿verdad? Tan bonito, en el cual lo hemos titulado Las bendiciones de Dios. Hay un canto que dice, bendiciones, ¿cuántas tienes? ¿Verdad? Y bendiciones, Dios te manda más. Hoy vamos a hablar acerca de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero antes de entrar de lleno al versículo, vamos a hablar acerca de que es una bendición, ¿verdad? Que es una bendición, porque nosotros siempre estamos diciendo Dios te bendiga, y creo que cuando nosotros le decimos a una persona que Dios te bendiga, es que estamos deseando lo mejor para esa persona. Entonces, si hablamos de la bendición de Dios, podemos decir que son bendiciones, son favores, son regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios nos da incluso no solamente a los que somos sus hijos, sino aún a los que no son sus hijos. Porque, por ejemplo, el sol sale tanto para buenos como para malos, el aire que respiramos, ¿verdad? La naturaleza que tenemos, ¿verdad? Tanto para buenos como para malos. Sin embargo, el Señor nos quiere bendecir. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos.
Desde el inicio de la creación, Dios siempre estaba dispuesto a dar todo lo mejor para sus hijos. Imaginémonos con Adán y Eva. Dios quería bendecirlos de una manera eterna, que caminaran con Dios. Y en el pueblo de Israel también Dios quería ser el primero, el centro de sus vidas para seguir bendiciéndolos. Sin embargo, hay algunos requisitos que nosotros como cristianos, ¿verdad? Debemos hacer para poder tener esas bendiciones. Ahora, ¿cómo las podemos obtener? Dios siempre quiere que nosotros le demos el primer lugar. Dios quiere que Dios sea el número 1 en su vida y en la vida mía. Por eso el Señor en su palabra siempre nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. Entonces, si nosotros queremos obtener estas bendiciones de Dios, el primer requisito es amar a Dios. Ese es el primer requisito. El otro requisito que nosotros debemos también tener como jóvenes cristianos, que ustedes están caminando, yo ya les llevo alguna ventaja, es obedecerle a Dios. Si quiere, joven, ser feliz, obedézcale a Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, lo vamos a respetar, vamos a andar en integridad y vamos a tener una vida consagrada a Él, ¿verdad? El Señor Jesucristo decía allí en Mateo 6:33, si ustedes están con su Biblia, ustedes pueden buscar ahí en Mateo 6:33. A mí siempre me ha gustado este versículo de Mateo 6:33 y que es bastante conocido por ustedes. Son palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, si nosotros buscamos primero a Dios y le damos nuestra vida, si le damos nuestro corazón, entonces todo lo demás, ¿verdad?, vendrá por añadidura. Entonces, en pocas palabras, Dios tiene que ser el número 1 en nuestra vida. Y yo que le llevo muchos años, yo les puedo decir, con Dios no se pierde. Con Dios todo es ganancia. Eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, claro que sí, pero Dios siempre va a estar allí con nosotros. Entonces, vuelvo a decir, que lo primero para obtener estas bendiciones es, para mí, 2 cosas importantes: amar a Dios por sobre todas las cosas, obedecerle, respetarlo y llevar una vida consagrada. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar estas bendiciones? Porque hay algunas bendiciones que nosotros asumimos, entre comillas, que son de Dios, y otras que no vienen de parte de Dios. Entonces, debemos aprender a reconocer cuál es la bendición de Dios y cuál es la bendición del enemigo, que nos quiere creer, nos hace creer, ¿verdad?, que es Dios que nos está bendiciendo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, hay un versículo que me llama la atención. Este lo escribió Pablo. Pablo decía que no os conforméis a este siglo, sino dice que nos debemos de ir transformando con la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo voy a ir renovando yo mi entendimiento? Leyendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga y cómo lo debo de hacer? Entonces dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, a veces nosotros
la Biblia nos dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces nosotros a veces queremos tener una relación con alguien que no conoce de Dios. Y a veces decimos nosotros, no, esto me lo mandó Dios, yo sé que Dios lo va a cambiar, yo sé que bebe, pero Dios le puede quitar esto. Entonces, insistimos en tener esa relación. Y, por ejemplo, yo he visto cuántas jóvenes, ¿verdad?, se han empeñado en seguir una relación que no es la que Dios quiere, se han casado y no escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios y eso no era de Dios, porque Dios ya le dio en su palabra lo que él quiere. A veces nosotros tenemos un trabajo y decimos, porque el trabajo es una bendición, pero a veces si ese trabajo nos aparta de poder congregarnos de Dios, de quitarnos la oportunidad de venir a escuchar la palabra, entonces no es de parte de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un trabajo en donde nosotros podamos, en primer lugar, tener por lo menos el domingo de poder ir a adorarle. A veces hay negocios, hay amistades que no nos convienen, ¿verdad? Y nosotros insistimos en querer hacer nuestra propia voluntad. Sin embargo, a pesar de que nosotros como cristianos nos equivoquemos, Dios dice en su palabra que Él puede hacer que esas experiencias malas se conviertan en cosas buenas, dice, porque al que ama a Dios todo le ayuda bien. Entonces, es verdad que podemos cometer algún pecado, pero sí vamos a tener la consecuencia, ¿verdad? De no haber escuchado la voz de Dios. Entonces, debemos de aprender, debemos de arrodillarnos y decirle, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? O abre las puertas, si no es tuyo, aléjalo, ¿verdad? Entonces, así aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo ahorita en este mes de mayo cumplí 39 años de casada. Mi esposo no era cristiano, yo sabía que no podía casarme con él porque no era cristiano. Y él decía que él creía en Dios, que no había ningún problema. Y yo le dije que si no era cristiano no me iba a casar con él. Gracias a Dios que él es uno de esos porcentajes que fue sincero y se convirtió al Señor, ¿verdad? Entonces, pero Dios trabajó con él y no me lo apartó, porque yo ya había pensado que no, aunque le miraba buenas cualidades, pero que yo no iba a poder a tener un matrimonio con él si él no tenía la misma fe, los mismos principios que yo tenía, ¿verdad? Entonces, siempre debemos nosotros de pedirle al Señor dirección para no cometer errores, ¿verdad? Ahora, a estas bendiciones debemos de pelearlas. Todas las bendiciones debemos de pelearlas. Hay una gran bendición que nosotros como cristianos tenemos y es la bendición de la vida eterna, ¿verdad? Esa es la tremenda riqueza espiritual, ¿verdad? La bendición que nos enriquece a nosotros es la bendición de la vida eterna. Pero para poder llegar allí, nosotros como cristianos tenemos que pelear. Y Pablo decía, en Hebreos 12:1-4, Pablo decía que comparaba al cristiano como un atleta, ¿verdad? Ustedes han visto los atletas cuando corren, antes de eso el atleta se tiene que preparar. Y algunas veces se tiene que sacrificar también, sacrificar las cosas que nos gustan. Ellos tienen que tener una buena alimentación, tienen que estar bien en forma, tienen que hacer mucho ejercicio para poder llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos que pelear, ¿verdad? Y no peleamos nosotros como, ¿quién es nuestro enemigo para nosotros los jóvenes y nosotros los cristianos? Es Satanás.
Y nosotros no tenemos una lucha cuerpo a cuerpo, como lo tienen los boxeadores, sino que es una lucha contra sangre, contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Con esos que nosotros no vemos y que nos ponen las trampas sutilmente y que nos hacen caer, ¿verdad? Con esos son los que tenemos que pelear. Entonces, el diablo nos quiere distraer con algunas cosas, como el teléfono celular, que ha creado una dependencia, con el internet, con drogas, con alcoholismo, nos quiere desanimar, ¿verdad? Porque eso es una de las trampas más grandes que tiene Satanás, que quiere desanimarnos, que ya no queremos ir a la iglesia, que yo ya no quiero seguir, que tengo pereza, que no quiero estudiar la Biblia, que no quiero tener un devocional. Todas esas son las trampas que nos ponen, que nosotros tenemos que reconocer todos esos obstáculos y que debemos de pasarlo, debemos de pasarlo. Y decir, no, yo no me voy a desanimar, yo voy a seguir adelante. Porque yo he conocido muchos jóvenes de aquí de la iglesia que tuvieron un tiempo que estuvieron caminando bastante con Dios, pero luego vino un obstáculo, no lo pudieron seguir, no pudieron seguir adelante, no pudieron seguirlo, saltarlo, no pudieron saltarlo. Entonces se fueron creyendo que el mundo les iba a ofrecer algo mejor que Dios. Y el mundo en el momento te ofrece y te sientes bien con tus amigos, tomando cerveza y esto, o haciendo otras cosas ilícitas, o en relaciones sexuales ilícitas, y eso te hace sentirte bien, pero no sabes las consecuencias que puedes tener. Entonces nosotros debemos de saltar todos esos obstáculos que nos pone el enemigo para que nosotros no vayamos a pelear esa bendición tan grande como es la salvación, ¿verdad? Y entonces es posible vencer al adversario, es posible vencer al enemigo, que el diablo es el que está ahorita, como quien dice, está administrando ahorita el mundo, ¿verdad? El diablo es el que tiene ahorita control del mundo. Pero nosotros tenemos las armas, Dios no nos ha dejado a nosotros solos, Dios nos ha dado armas al cristiano y al joven para que nosotros podamos vencerlo. Y el arma que nosotros tenemos tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios, tenemos escuchar. Si hay jóvenes aquí que están escuchando, esto es lo que Dios quiere, escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso son las armas que nosotros podemos atacar al enemigo y decirle, no me vas a vencer, no me vas a quitar esta bendición, yo voy a luchar por esta bendición, porque el enemigo lo que quiere es que usted deje de amar a Dios, de que usted pierda esa bendición tan grande. Por ejemplo, yo he dicho, mi salvación no es cualquier cosa. Entonces yo tengo que luchar por ella. Y he tenido muchas caídas y me he levantado. Y he ofendido y he lastimado a Dios con mis acciones. Pero he pedido perdón y he seguido adelante. Entonces así tenemos que hacer nosotros. Y nosotros tenemos también ejemplos de un hombre como fue Jacob, que él perseveró y alcanzó bendición. Saben que Jacob tuvo una pelea grande con el ángel. Y no es que Jacob fuera más fuerte que el ángel de ninguna manera. El ángel era más fuerte que Jacob. Pero sin embargo, Jacob no se dejó vencer. O decir, no, yo no puedo luchar con él como pudo, se defendía y todo, hasta lograr que el ángel le diera una bendición. Y le dijo, si no me bendices, le dice, yo aquí voy a estar, aunque amanezca, yo voy a luchar.
Entonces nosotros tenemos también que luchar. No es nada fácil. Decir que la vida cristiana, hermanos, es fácil, no es fácil. Es que no es fácil. Todo lo bueno cuesta. Y lo bueno que Dios nos ofrece cuesta, va a demandar sacrificio. Pero a la larga, hermano, caminar con Dios le va a traer paz, le va a traer bienestar, le va a traer seguridad en Dios. Entonces, sigamos confiando en nuestro gran Dios. Ahora, el versículo dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Y es verdad. Para mí, la mayor riqueza que Dios me ha dado es haber conocido del Señor Jesucristo. Esa es la mayor riqueza. Yo le agradezco al Señor que cuando estuvieron hablando, no a mí, sino que eran a otras amigas, yo estaba por ahí cerca, y ellas no le tomaron importancia, pero yo sí le tomé importancia a la voz de Dios. Y conocer al Señor Jesucristo para mí es la mejor riqueza. Entonces, porque con Él yo tengo todas las riquezas y todas las bendiciones. Le estoy agradecida porque murió por mí, porque me ofrece la salvación, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida. Entonces, las bendiciones de Dios no te van a añadir ninguna tristeza, al contrario, te van a dar mucha alegría, ¿verdad? Mucho gozo, mucha paz, mucha tranquilidad. Pero el mundo te ofrece tristeza. Entonces, y la bendición de Dios no te da tristeza, pero el mundo sí te ofrece tristeza. Porque como dice la palabra de Dios, el diablo y sus secuaces andan como león rugientes, buscándonos cómo nos quiere hacer caer, cómo devorarnos, cómo atraernos a lo malo. Entonces vemos ahí en Primera de Juan 2:16, que lo buscan ahí en su palabra, él dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, sí, te vas a deleitar en un tiempo, en un momento, te vas a deleitar con todo lo que el mundo te ofrece, ¿verdad? Pero vas a sentir un vacío, te vas a sentir de nuevo vacío. Yo he escuchado a mucha gente que se droga, que bebe, y entonces se sienten un momento bien, pero después vuelven a sentir vacío. Y el único que puede llenar nuestro vacío de nuestro corazón es Dios. Él es el único. El mundo no permanece para siempre. Yo he visto muchos jóvenes que buscaron el mundo y terminaron mal y perdieron lo más precioso que es la vida eterna. Y eso es lo que duele, ¿verdad? Que hayan perdido una bendición tan grande. Entonces, nosotros sabemos que el diablo tiene su poder. Nosotros no debemos minimizar al diablo. No debemos de pensar que el diablo como lo ponen ahí con un cubiertito, así con cacho. No. No minimicemos el poder del diablo. Eso no lo podemos nosotros decir, el diablo, no. El diablo tiene poder. El diablo tiene mucho poder porque actúa de una manera sutil. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, no dudamos que tenga poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, ¿qué puedo decirte yo en esta mañana, joven? Dios debe ser el número uno en mi vida. Y te lo digo yo por experiencia, con Dios lo tenemos todo. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias a la hermana Juanita por habernos traído la clase. Y me impacta mucho el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Cómo él luchó con el ángel porque él quería la bendición de Dios. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Como decía nuestra hermana Juanita, si
Si tenemos la salvación, si tenemos su presencia en nuestra vida, en nuestras familias, es más que suficiente. El mundo nos trata de vender que la riqueza es otras cosas, son posesiones, son materiales, son estatus, son otro tipo de riquezas. Pero la palabra nos enseña y es parte de la sabiduría, que es la bendición de Dios la que de verdad nos hace ricos. Y por eso debe de ser lo primero que busquemos. Y a todo lo demás va a ser añadidura. Le agradecemos a la hermana Juanita, ¿verdad? Por su clase. Un saludo a mis hermanas jóvenes ahí, Daniela George, Gabriela Martínez, a Fluri. Gracias por siempre sintonizar. La clase que tenemos en estas mañanas, nos vamos despidiendo, se nos agota el tiempo. Que el Señor les bendiga y siempre invitados a la reunión de la iglesia a las 10 de la mañana. Nosotros ya estamos aquí, así que les invitamos. Bienvenidos. Un gusto. Bendiciones. Adiós, Dios. Bendiciones. Bye. Two minutes.